Saludamos a nuestros amigos quienes están en compañía de APAC TV y de ACTAP Informativo en este día miércoles 12 de noviembre del 2025. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros continuamos aquí en la serie de conversatorios que estamos realizando en nuestras redes sociales, pues dándoles a conocer un poco de los pronunciamientos, los puntos de vista, los argumentos que tienen ciertos grupos, líderes, expertos también de cara a la consulta popular que se nos viene el próximo 16 de noviembre. Vamos a esperar que más personas se conecten. Agradecerles siempre por estar siempre en compañía de APAC TV y ACTAPI Informativo durante estos días, pues que hemos estado presentes con estas entrevistas. Antes también, pues siempre conectados, trayéndoles la información que se genera aquí desde el territorio, específicamente desde el cantón Otavalo. Decirles que hace pocos instantes estuvimos compartiendo la transmisión que se realizó de parte de la Alianza de los Derechos Humanos. Vamos a leer justamente sobre esta convocatoria que se dio hace pocos instantes y se transmitió este evento desarrollado aquí en el Cantón Cotacachi, en donde se dio la rueda de prensa, mucha atención, la rueda de prensa de la presentación del informe de verificación de derechos humanos durante el paro nacional del 2025 en la Chijalta Fisi y la UNORCAC, junto a la Alianza de los Derechos Humanos del Ecuador, quienes han presentado un poco de las cifras, que un balance general de los heridos y también los detenidos durante los 31 días de paro de resistencia aquí en la provincia de Imbabura. Así que más adelante nosotros también vamos a actualizar esta nota ya escrita para que ustedes puedan informarse de mejor manera. También decirles que el día de mañana justamente vamos a tener la vocería de parte de la Chijalta Fisi sobre la situación de los heridos dentro de acá del Cantón Otavalo y también el Cantón Cotacachi. Pues sabemos que nos han confirmado de parte de la presidencia encargada de la señora Sisa Cotacachi que son alrededor de 480 personas quienes han resultado heridas durante estos enfrentamientos, así que el día de mañana también la invitación para que puedan ser partícipes de esta entrevista que lo vamos a realizar. También invitarles para que ustedes puedan ver todos los capítulos que hemos desarrollado en estos días, los conversatorios, los distintos puntos de vista que tienen las personas dentro de acá de cara a la consulta popular, así que a un diálogo bastante interesante que se ha desarrollado durante esta semana y se desarrollará hasta el día de mañana. Ahora sí, pues ya esperando que más personas se conecten, pues vamos a saludar en este encuentro virtual con Sibel Martínez. Ella es experta en derechos humanos que hoy nos va a acompañar en esta tarde. ¿Cómo estás, Sibel? Muchísimas gracias por la apertura. Pamela, muchísimas gracias más bien por la entrevista, por pensar en mí a la hora de hablar de derechos humanos, ¿no? Ya quisiera ser experta, pero en todo caso, siempre con el deseo y la voluntad de seguir, ¿no? Exigiendo derechos, un buen vivir, ¿no? Una justicia social plasmada no solamente en la Constitución, sino también como hechos reales en la práctica, ¿no? Que es lo más importante. Inició ya mencionándole la Constitución, una Constitución que está en peligro, muchos los han señalado de esa manera. Hay vocerías, hemos conversado con el señor Ramiro, con el doctor Ramiro Ávila. Él nos daba como que un panorama sobre los derechos humanos y la apertura a que existan bases militares aquí en Ecuador y nos daba como que los peligros en el tema de los derechos humanos, qué es lo que representaría justamente la presencia militar extranjera dentro del territorio ecuatoriano. Quiero saber cuál es su posición frente a la primera pregunta del referéndum que estaríamos próximos a elegir el próximo 16 de abril, por favor. Bueno, básicamente la base militar o una base militar extranjera, tenemos que estar claros, no es un centro de ayuda, no es digamos, un espacio de cooperación técnica que también a ratos nos han querido vender esa idea, ¿no? Es un enclave o enclave, perdón, de poder y control. Eso es básicamente lo que significa una base militar. eh, que altera la soberanía, que altera el ambiente, que efectivamente pone en desequilibrio la geopolítica de un país, definitivamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una base extranjera, sea esta ubicada en Galápagos, en Manta, en la Amazonía, en Santa Elena, en Durán, que incluso también comentaban en algún momento que querían ponerla, hablamos de pérdida de jurisdicción nacional, hablamos de riesgo ecológico,
Creo que debemos desmitificar el hecho de pensar que al poner una base extranjera, lo que vamos a ver mañana es a fuerzas militares extranjeras en conjunto con nuestros, perdón, creo que me entró una llamada. No se preocupe, no se preocupe. Mil perdones. Decía, vemos a policías o militares batallando para, digamos, combatir la delincuencia organizada, casi casi como Batman, ¿no? Que también es un imaginario que nos han puesto, y eso no va a suceder. Es decir, las bases extranjeras, ahí se practican ejercicios militares, hay sobrevuelos, ¿no es cierto? Hay atraques, hay también, de acuerdo a los convenios que se han suscrito, que están vigentes, ¿no? Eso también debe conocer la ciudadanía. Ya hay convenios de cooperación militar vigentes, 2022, 2024, si no estoy mal, se han suscrito estos convenios, entonces ya hay esta cooperación y no hemos visto ningún militar extranjero, ¿no es cierto?, saliendo a patrullar las calles con la policía. Porque de hecho las bases extranjeras efectivamente tienen otras dinámicas que tienen además que son bastante contaminantes. Entonces hay un riesgo ecológico extremo, ¿no? El ejército en el mundo es de lo más contaminante, ¿no? O a nivel mundial. Efectivamente hay que ver eso y también hay que darnos cuenta que vamos a estar subordinados políticamente, ¿no? O sea, instalar una base militar cambia la arquitectura de la seguridad y la gobernanza que nosotros tenemos en nuestra soberanía ecuatoriana, y entonces podemos ver que, por poner un ejemplo, Galápagos se podría convertir en parte de un tablero de guerra, ¿no es cierto?, en donde puede convertirse, decía, en un enclave geoestratégico vinculado incluso a otros nodos que ya están establecidos, ¿no? Como por ejemplo el Talar en Perú, ¿no? Que es una base espacial de enormes proporciones de Estados Unidos. Entonces creo que es muy importante comenzar a desmitificar esto, ¿no? O sea, no es una base extranjera, es sinónimo de o garantía de seguridad en el país, todo lo contrario. Well, hemos comenzado con esta pregunta sobre el tema de las bases extranjeras aquí en el país, más que todo para que nos dé este panorama que es bastante amplio, ¿no? Y hay que taparlo a veces con pinzas, porque muchas de las personas, pues, aceptan la inseguridad que vivimos, pues aceptan que vengan otras personas a ayudar acá a las Fuerzas Armadas de aquí del país y vemos como que sí, ante la urgencia de seguridad, ante la urgencia de querer tener más control, de vivir en paz, pues aceptamos estos discursos que vienen de parte del Estado. Sin embargo, volvamos al otro punto de la entrevista. Hemos querido situarnos de esta manera sobre las bases militares, pero ya desde el análisis de los derechos humanos y precisamente sobre los derechos colectivos de las personas y también de grupos prioritarios. ¿Cómo analiza desde el lado de los derechos humanos, desde el lado de defensa de los grupos prioritarios, esta posible llegada de bases extranjeras acá? Muy buena pregunta. Es un tema de riesgo, ¿no? De mucho riesgo, por lo que ya hemos podido ver en la base de Manta, ¿no? En la base de Manta hubo mucha vulneración de derechos. Eh, Ojo que cuando se suscriben estos convenios de cooperación, eh, hay también o se faculta la libre movilidad de las fuerzas extranjeras, pero también de civiles que están alrededor de las bases, en donde cualquier conflicto o delito, ¿no?, que se cometa no se maneja en jurisdicción ecuatoriana, sino jurisdicción extranjera. Y eso da paso a mucha impunidad también, pero también a una inmunidad, ¿no?, frente a todos estos temas. Ya vimos, digo, en la base de Manta que hubo, por ejemplo, casos de prostitución infantil, incluso, en donde estaban inmersos fuerzas extranjeras, ¿no?, militares extranjeros. Entonces, eso, como también varias vulneraciones a los derechos de personas, digamos, no solamente grupos de atención prioritaria, porque los niños son un grupo de atención prioritaria, pero también personas en desigualdad, ¿no? Pobres, racializados. Entonces, sí llega a ser un riesgo este tema de las bases extranjeras y sobre todo porque no conocemos cuáles son estas
inmunidades que se tiene, qué alcance han llegado a tener estos dos convenios que ya han sido suscritos y que en efecto ya posibilitan que estén aquí fuerzas extranjeras, seguramente, como comento, con estas condiciones, ¿no? Inmunidad, con la posibilidad de no ser juzgados aquí en el Ecuador, sino fuera. Y claro, eso comporta o se presume, es un riesgo también, porque al final del día se saben impunes, ¿no es cierto? Y ha pasado ya, esto no es un invento, esto ya ha sucedido, hay un muy buen informe elaborado por INRED que nos deja ver con claridad el panorama respecto a qué beneficios hubo en términos de seguridad, ¿no? De combatir el narcotráfico, que no fue combatido lastimosamente, que se multiplicó por 3 incluso, cuando existía una base, digamos, en Manta, ¿no? ¿Por qué pensar que algo distinto pasaría ahora, ¿no? Eso también es importante como cuestionarnos. No A nuestros vemos amigos, qué sí, podría pasar. justamente a nuestros amigos decirles que existe un informe dentro de la Asamblea desarrollado en los años 2009, no tengo el dato exacto, pero aquí se puede detallar un poco de los tipos de abusos que se han vivido dentro de las bases extranjeras cuando estuvo aquí desde el año 1999, el 2007, 2009, perdón, cuando no se había renovado el convenio para que las bases extranjeras sigan instaladas acá en la base de Manta, pues ahí pueden ver un poquito sobre en ese entonces la Asamblea había desarrollado un informe en el que detalla justamente este tema de violaciones, de prostitución, también de embarazos a adolescentes que se habían dado, de desapariciones también y de eliminación o destrucción de algunas de las barcazas de los pescadores que trabajaban en la zona. Así que nosotros hemos hecho, si no me equivoco, este dato es de enero de este año, en donde ya se firmó como menciona Sibel, ya se había firmado justamente este convenio en el que lo menciona directamente en este documento, que existe inmunidad para las personas o los efectivos militares quienes vengan acá a este territorio y que estaban libres de pagar impuestos, libres de tener control y una completa inmunidad ya lo hemos recalcado. Así que nosotros vamos a compartir este documento que es bastante importante sacarlo a la luz para que las personas puedan ver, puedan informarse. Sibel, no queremos únicamente posicionarnos en la pregunta uno, son varias preguntas y es muy oportuno realizarle la pregunta sobre la, la, la pregunta B de la consulta del referéndum, en el que menciona justamente quitarles el financiamiento a los partidos políticos y esto, pues, ¿cómo perjudicaría directamente a los derechos colectivos, llámese de las personas de los ambientalistas, organizaciones ambientalistas, quienes necesitan un espacio de representatividad, quizás en la Asamblea Nacional, para exponer los derechos que se necesitan dentro de la naturaleza? ¿Cómo ve que sea esto riesgoso para estos grupos que quizás no tienen un buen financiamiento económico y que ya corren el riesgo de no tener representatividad más adelante, pues llámese una curul, una representación, una autoridad local y demás? Bueno, primero decir que en este tema de quitar el financiamiento público a los partidos políticos, de ninguna forma se abarata la política, ¿no? Que es un poco también la idea que nos han dicho, ¿no? Nos ahorramos. ¿Nos ahorramos qué? Realmente nada, porque al final lo que se está haciendo es tratar de privatizar a la política, se le expone a dinero sucio, ¿no es cierto? Es decir, a todos aquellos que tengan una gran chequera o que puedan tener grandes contactos lícitos o ilícitos, son quienes podrían comprarse, entre comillas, un partido, ¿no es cierto? Entonces, la salida no es precisamente quitar ese financiamiento público, muy seguramente la salida tiene que ver con auditar, con transparentar, con poner límites, pero quitar el financiamiento es como estar en la punta del iceberg, ¿no es cierto? Yo creo que todos tenemos que velar porque existe una democracia limpia, pero no necesariamente elitizar la política, ¿no? Porque ahí concateno con este tema de la participación. eh, es complejo que si es que se elitiza la política, al final nosotros, estos grupos sociales que todo el tiempo estamos luchando por
digamos, garantizar los derechos, por impulsar la exigibilidad de los mismos, no tengamos oídos, no tengamos cabida. Yo creo que un buen ejemplo de esto es lo que ahora está sucediendo en la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? En la Asamblea Nacional se están trabajando leyes. Yo acabo de presentar un informe jurídico respecto a un tema de una ley de adopciones, ¿no? En donde, primero, se está tratando en una comisión que no debería ser tratada, que no es la comisión de la niñez, ¿sí? ¿Por qué no se Y podría tratar con esta comisión? porque hay una especialidad, ¿no? Y esto es muy interesante también. Yo creo que no es lo mismo tratar temas de niñez, ¿no es cierto? Sin especificidad, porque vamos a caer en algunos errores, ¿no es cierto? Esta especialidad y especificidad a la hora de tratar grupos de atención prioritaria es muy importante. Estoy poniendo el ejemplo de la niñez, pero tenemos también temas de mujeres, ¿no es cierto? Y de ahí que la importancia del enfoque de género, por ejemplo, que está establecido en la Constitución y que posiblemente con estas visiones retrógradas, porque no hay un avance en derechos y eso es el riesgo en la Constitución, seguramente podría ser eliminado, ¿no es cierto? Porque al enfoque de género, más de una vez ya hemos visto en nuestra sociedad que eso lo confunde con ideología de género, ¿no es cierto? La ideología no existe, el enfoque sí, y es esta perspectiva que permite buscar la igualdad, ¿no es cierto?, de hombres y mujeres. Entonces, me fui del ejemplo que estaba poniendo, pero digo, en esta situación, voy a hablar de un caso particular porque lo estoy viviendo, presento este informe y no me dan oportunidad de acercarme a la comisión a hablar de por qué hay ciertos riesgos a la hora de hacer esta norma, ¿no? Este proyecto de ley. Y es así como hemos visto durante todo este tiempo, ya 2 años casi, ¿no es cierto?, cómo se han eh, aprobado leyes en la Asamblea Nacional, inconstitucionales de fondo y forma incluso, ¿no es cierto?, tapadas como ley de urgencia económica cuando no ha sido así. Y no se ha permitido la participación activa y protagónica de quienes somos los actores y que podemos aportar en estas leyes, ¿no? En muchas de ellas, por ejemplo, la ley de fundaciones, ¿no? En donde hay organizaciones de sociedad civil que queríamos ser escuchados y tampoco se nos da esa oportunidad, entonces se nos anula esa participación. Si concatenamos a la pregunta que usted me hace, Pamela, finalmente vamos a ver que lo que se puede mañana, si es que se reescribe la Constitución, se puede perder es esa oportunidad activa que tienen los grupos de ser escuchados y de participar en todo aquello que nos afecte, ¿no? Entonces es un riesgo real. Justamente, quizás no está realizado, no se ha analizado este tema de ya una consulta, una posible asamblea constituyente, una posible nueva constitución en el que no avale los derechos colectivos de atención de grupos prioritarios, también de minorías. ¿Y qué tan importante sería que ya se realice como que esa, qué se puede decir? Ese análisis desde grupos que necesitan desde hace mucho tiempo ayuda, necesitan leyes que puedan, usted mencionó sobre el tema de las fundaciones, sobre los niños que no han podido hacer de adopción y demás. Mi pregunta es, ¿cuáles son los riesgos ya que podrían tener este grupo prioritario en caso de hacerse una nueva constitución, tomando en cuenta que hay una mayoría partidista ahora y quizás más adelante una mayoría afín al gobierno, ahora no está avalando los derechos de estos grupos? ¿Cómo lo analiza usted? Pero yo creo que es muy preocupante, ¿no? El artículo 35 de la Constitución habla de grupos de atención prioritaria, los lista incluso, ¿no es cierto? Niñez, adolescencia, adultos mayores, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, personas con enfermedades catastróficas, de la diversidad sexogenérica. Digamos, hay un gran abanico de qué? De personas o grupos históricamente excluidos, ¿no? Cuyos derechos están en riesgos, han estado en riesgo durante mucho tiempo, digamos, y que la Constitución del 2008, la de Montecristi, acepta esta discriminación estructural en la que han vivido durante años y lo que hace es garantizar una protección especial y reforzada, obligando al Estado a que la imparta, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que estos grupos de atención prioritaria puedan realmente ver efectivos sus derechos, ¿no es cierto? Se eliminen estas barreras que causan discriminación, ¿no?, de manera formal, y la Constitución como tal
no sea simplemente un compendio de buena voluntad, ¿no? Sino más bien de exigibilidad de derechos, porque estos derechos además pueden ser tutelados, ¿no es cierto? Es decir, exigidos ante un juez, quien tiene toda la posibilidad de mandar a cumplirlos, ¿no? Como para que la audiencia nos entienda. Entonces, el momento en que yo desconozco que hay estos grupos de atención prioritaria, que puede pasar si es que se reescribe esta constitución y no hay este enfoque de derechos humanos, les estamos dejando en indefensión, ¿no? Estamos retrocediendo, ya no sería una reforma, sería un retroceso jurídico en temas de derechos. Hay este riesgo, pero digamos que se cuidan y en la Constitución mantienen los derechos, ¿sí? Pero yo creo que en esta astucia que ha demostrado tener, digamos, el gobierno, seguramente no va a hacer tanto ruido de quitar los derechos, pero hay otras formas también de volverlos, si usted quiere, prestaciones condicionadas y ya no derechos exigibles. Tan solo cambiar, por ejemplo, el verbo garantizar por el de promover o fomentar. Y entonces ya no es una exigencia, es una prestación condicionada, además, digamos, amparada por la sostenibilidad fiscal. Si no hay presupuesto, no garantizo derechos, ¿no? Como para poner un ejemplo real de lo que podría pasar. Entonces, yo ahí pregunto a la ciudadanía, ¿nos molesta tener derechos? O sea, ¿cuál sería algo que nos motive a decir, voy a votar por el sí? Porque es algo así, voy a poner un ejemplo, digamos, muy cotidiano, abro la refrigeradora de mi casa y está llena de comida. Y viene alguien y me dice, tienes demasiada comida, te voy a quitar. Y yo voy a decir, bueno, sí, porque tengo demasiada comida. Bueno, esa es un poco la analogía con la Constitución. Tenemos muchos derechos reconocidos, no inventados. Estos son avalados, además, ¿no es cierto?, por lo que establece el gran andamiaje, además, jurídico internacional, ¿no?, que avala estos derechos. Tenemos derechos y tenemos también, porque la Constitución, digo, posibilita, ¿no es cierto?, activamente política pública o, digamos, manda a orientar presupuestos, a medidas de acción afirmativa, es decir, posibilita que esos derechos que están consagrados ahí y esas garantías en la práctica funcionen. Voy a poner otros ejemplos. Cuando yo pienso en grupos de atención prioritaria, pienso en derechos colectivos, ¿no es cierto? Pienso en derechos de la naturaleza. También pienso, por ejemplo, en los lactarios que hay que poner en las instituciones privadas y públicas. Pienso en las exenciones por discapacidad. Pienso en la devolución del IVA a los adultos mayores, ¿no es cierto? Pienso en el matrimonio igualitario, ¿no? En esa posibilidad de decidir el libre desarrollo de la personalidad cuando un chico va con un cabello afro al colegio y no por eso tiene que ser discriminado, ¿no? Vamos a hablar Entonces, esto en la segunda parte. Vamos a recordarles a nuestros amigos que antes de seguir con esta entrevista, recordarles a nuestros amigos que nos encontramos con la abogada y defensora de los derechos humanos, Sibel Martínez, quien nos está dando esta perspectiva de la defensa de los derechos humanos acorde a la consulta popular que se viene el próximo 16 de noviembre. Y justamente estábamos topando este tema de las minorías, justo acá, grupos de atención prioritaria que usted mencionaba, por ejemplo, grupos de la comunidad LGBTI, quien nos manifestaba que ellos en una eventual constituyente pues quedarían sin representatividad. bueno, lo que yo comentaba es efectivamente que eh, el artículo 35 de la Constitución ordena una atención especial, prioritaria, ¿no?, a personas y grupos por su situación de vulnerabilidad, ¿no? Por esta exclusión histórica con la que han venido, digamos, viviendo en nuestro país
y que la Constitución reconoce o le reconoce una protección especial y reforzada, ¿no? Y esto no es un adorno, decía yo, más bien es una llave activa de políticas públicas que orienta presupuestos, que legitima acciones afirmativas y que además habilita a los jueces a tutelar estos derechos, ¿no? O sea, con órdenes concretos. Entonces, frente a este tema, daba como ejemplos muy concretos, ¿no? Cuando hablamos de eh, acciones afirmativas, por ejemplo, hablamos de esos lactarios que se deben poner en las instituciones públicas para garantizar que las mujeres que están dando de lactar, ¿no es cierto?, que han sido madres, puedan tener esa posibilidad, ¿no? Un lugar, un espacio para poder extraerse la leche, ¿no? Ese tipo de cosas. Cuando hablamos también de adultos mayores, pensamos en la devolución del IVA, ¿no? Al igual que las personas con discapacidad. Eh, Cuando comentamos de niños, niñas y adolescentes y entendemos que el Estado tiene que garantizar una vida libre de violencias, entonces sabemos por qué, por ejemplo, hay una ruta de atención, de protección a este grupo de atención prioritaria, ¿no? ¿Por qué podemos exigir que las escuelas sean libres de violencia, por poner un ejemplo, de todo tipo de violencia? ¿O por qué hablamos de femicidio y por qué tenemos una ley que previene la violencia de género, ¿no es cierto? Y asimismo podemos dar algunos otros ejemplos, ¿no? Hablamos de matrimonio igualitario. Perdón, Sibel, eh, que te corte en ese sentido, pero Ujú. eso es en teoría. En la práctica vemos, por ejemplo, las mujeres que son víctimas de violencia de género, cuánto tiempo tienen que demorarse para poner su denuncia y para que tenga un seguimiento de parte del Estado en temas de agresiones, que hablen de la familia, que les den protección estatal, no se cumple. Y quizás muchas personas toman este ejemplo de que existe en la Constitución, pero no garantiza que esto pues esté cumpliendo dentro del Estado. ¿Cómo Claro, tomamos estas afirmaciones? es que el problema, y gracias por la pregunta, porque el problema no es la Constitución, pues, ¿no? El problema es la gestión, el problema es la ejecución y la voluntad política, sin duda alguna. Si yo no tengo una visión de derechos, y eso es algo que también deberíamos enmarcarnos, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos como para poder garantizar que una reforma amplia, es decir, una asamblea constituyente, se pueda dar de forma tal que no vaya en desmedro de los derechos que garantiza esta Constitución? Y entonces ahí podemos darnos cuenta, en este contexto, venimos, la Constitución, perdón, la Asamblea Constituyente que llama el presidente, no se enmarca, ¿no?, en un acto fundacional. En la historia moderna, digamos, el llamar a una constituyente se da por ponerte un ejemplo, grandes procesos históricos, ¿no? De ruptura histórica, o hablamos de que hay una toma de poder, ¿no es cierto?, de una organización social que exige un cambio, cuando existe un pedido expreso, ¿no? Un clamor nacional para cambiar el pacto social y entonces se justifica este cambio. No quiero decir con esto que un nuevo relevo político no puede solicitar, ¿no es cierto?, o pedir un cambio como estamos viendo ahora. Pero sí sería importante entender en qué se ancla, ¿no?, este cambio. ¿Hay un clamor? ¿Hay un deseo de refundar el país? Seguramente sí, y lastimosamente cada 4 años esto es insostenible. Pero la Constitución no es un plan de gobierno. La Constitución es este pacto civil que se da entre el Estado, no el gobierno, con la ciudadanía. Y entonces, si no hay las condiciones, que creo que no las hay en este momento, estamos poniéndonos en riesgo, ¿no? Entonces, la pregunta no es si queremos modernizar, entre comillas, una constitución que no está agotada, que es además hasta valorada internacionalmente, ¿no es cierto?, por este enfoque progresista, no solamente en derechos de la naturaleza, en justicia social, en derechos colectivos, eh, y más bien preguntarnos qué perdemos en el camino, qué arriesgamos si hacemos este cambio. ¿Por qué ustedes vivieron de primera mano todo lo que tiene que ver con la protesta social? 3 semanas de protesta social en donde el Estado, en particular, se mostró en todo su esplendor o en todo su terror, ¿no? Entonces estamos en un contexto donde los derechos poco o nada importan, donde la garantía de dignidad que deviene de ellos tampoco importan. Creemos que es momento de hacer un cambio
digamos, reescribir una constitución. Creo que no. Y sí, puede pasar que, vamos a decir, ¿no es cierto? Sí, hablamos de que hay estos derechos, pero en la práctica, ¿no es cierto? Lo que tú comentabas, no se cumple. Sí, pero ese no es un problema de la Constitución. Los derechos están ahí. Si es que nosotros hacemos que estos derechos no sean exigibles, como decía hace un momento, ¿no es cierto? Y más bien sean prestaciones condicionadas a la voluntad del gobierno, condicionadas a un presupuesto fiscal, dejan de ser exigibles y se vuelven un privilegio de pocos, de aquellos que pueden pagar por esas prestaciones, por esos servicios, ¿no es cierto? Por, digamos, esa acción afirmativa. Y no es un de derecho, ¿no es cierto? Exigible a través incluso de tutela judicial. Entonces, la claridad aquí no es la Constitución, la Constitución está bien trabajada, hay que hacer cambios, por supuesto, perfectible, no decimos que no, pero el problema es la gestión, el problema es la ejecución, ¿sí? Y eso sale del ámbito de la Constitución y quizá lo que hay que poner énfasis es en el trabajo de esa política pública, del reordenamiento del presupuesto, ¿no? Y ahí hay ejemplos varios, ¿no? Con realidades que hoy vivimos, con Hoy datos. hablas sobre el tema de la del presupuesto y demás, que van de la mano, ¿no? Quizás con la voluntad política que deberían tener los mandantes, la voluntad de querer ayudar o querer, no sé, dar seguridad, por ejemplo, a los ciudadanos. Nosotros decíamos durante estos 31 días de resistencia que se vivió aquí aquí en Imbabura, particularmente en Otavalo, y decía, la cantidad de militares era exorbitante y bastante sorprendente. Y decíamos, o sea, hay la capacidad realmente para movilizar gran cantidad de militares en estos días, pero ¿por qué no hay esa misma capacidad para direccionarlos a ciudades conflictivas, llámese ciudades costeras y demás, que no queremos andar en detalles? Entonces ahí vemos que no es un tema de que no hay recursos, que no tenemos, que no hay personal, simplemente no hay voluntad política para ejercer. Lo mismo pasa con los derechos. Existe, como menciona, existe la Constitución, pero no existe justamente las personas que quieran aportar y más que todo las personas que estén capacitadas dentro del Estado para poder ejercer esos derechos que tenemos, que ese es otro análisis bastante complejo en ese sentido. Sí, yo creo que también es importante ubicarnos, como yo decía, en tiempo y espacio, ¿no es cierto? Si esto no obedece a un clamor nacional, ¿no? Una demanda ciudadana de cambiar un pacto social, si tampoco, digamos, obedece a una lógica fundacional, ¿no? De cambiar el país, ¿a qué obedece? Y entonces seguramente vamos a encontrar con estos contextos que hemos vivido, que ustedes, ¿no? En Imbabura lo han podido ver claramente, y nosotros aquí también, y además en el ejercicio diario de los derechos, efectivamente vamos a ver que esto tiene más que ver, primero, con cumplir quizá los mandatos del FMI, ¿no es cierto? De congraciarse con Estados Unidos y por eso esta presión de poner bases militares, de implantar en suelo ecuatoriano una visión distinta de poder que tiene que ver con el neoliberalismo, con el fascismo, en donde los controles molestan, estorban, ¿no es cierto? Entonces, más bien vamos encaminándonos a un diseño, ¿no? De constitución me refiero, que desactive contrapesos, que consolide un poder sin control, ¿sí? Y eso es grave, ¿sí? En donde los derechos no serán lo más importante, ¿sí? Y creo que por ahí la ciudadanía deberíamos como estar muy claros en qué es lo que estamos perdiendo o qué nos vamos a jugar, porque también he escuchado mucho de, veamos a ver qué pasa, ¿no? Creo que para ver qué pasa, ya han pasado 2 años. Y entonces este conflicto armado interno con el que arrancamos, que también ha sido bastante, digamos, ventajoso para el gobierno de turno, ¿no? Si estamos en un clima de guerra, con un discurso bélico que cala muy bien además en la sociedad, ¿no es cierto? Disfrazado de seguridad, donde no tengo que dar muchos, digamos, respuestas, ¿no es cierto? Rendir cuentas porque los estados de excepción me faculta a vulnerar derechos, ¿no? Ya estamos viendo con claridad que los derechos no son, pues, no, la herramienta que va a utilizar el gobierno para gobernar, valga la redundancia, ¿no?
¿cómo arriesgarnos en una situación así? Si ya de por sí, con una constitución garantista de derechos, de justicia social, ¿no? Tenemos estos problemas. No se diga si es que no recortan los derechos o no los vuelven exigibles, ¿no? Y Todo, hablamos de un término, perdón que te corte, estamos con los tiempos bastante limitados, nos hemos extendido y muchísimas gracias por tener este diálogo. Hablamos ya de arriesgarnos a, todavía no sabemos a qué nos arriesgamos porque no existe todavía una propuesta de parte del gobierno, es que sí, reemplazamos, hacemos una nueva constitución, pero no sabemos qué va a venir, solo sabemos que va a haber menos artículos dentro de la constitución, pero esos artículos no sabemos a qué estaban avalando, ¿no? Entonces vamos al otro riesgo que la gente, como esta frase, está firmando un cheque en blanco, a saber que pues no sabe lo que se va a enfrentar más adelante, pasado el 16 de noviembre. Si en caso de aceptar de la creación de una nueva consulta popular, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos hasta ahora los posibles candidatos a una asamblea constituyente, llámese madre de Daniel Noboa, Anabela Singh, llámese fiscal de la Nación, Diana y también al presidente Nils Olsen, que sería el presidente de la Asamblea, que sería una de las personas que serían parte de esta nueva Asamblea Constituyente en caso de pasar, pero no se sabe qué van a proponer ellos. Ese es el riesgo. Sabemos que tenemos certeza de algo. a ver, yo creo que la incertidumbre jurídica y la incertidumbre en general de este país que vive así ya durante 2 años, por eso digo, ¿no es cierto? Un país, digamos, inseguro, amenazado, que al final del día, en efecto, nos ha pasado la factura de no saber por dónde vamos, ¿no? Y esa incertidumbre es complicada, pero no debemos ser ingenuos tampoco. Es decir, durante estos 2 años nos han dado muestras evidentes de por dónde van. Y precisamente los derechos no son, digamos, su camino a seguir, ¿no es cierto? De hecho, se ha vulnerado un montón de derechos en la protesta social. Vimos, por eso decía, en todo su terror, ¿no es cierto? Al Estado, al gobierno, y como tú bien comentabas, no haciendo lo mismo a la hora de combatir el crimen organizado, pero sí viendo a la ciudadanía o la población civil movilizada como el enemigo interno. Entonces ya estos temas tenemos bastantes luces de por dónde van a ir, ¿no es cierto? Por más que, con toda la razón, es un cheque en blanco porque no nos dice qué es lo que quiere hacer, ¿no es cierto? No, ni él, creo, el presidente me refiero, sabe por dónde quiere encaminar el país. Siendo así, pongo otro ejemplo muy clarito. ¿Usted le daría las llaves de su auto a una persona que no sabe manejar? Yo creo que no, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿daría un cheque en blanco a una persona que simplemente llega y le dice, dame un cheque? Creo que no. ¿Por qué deberíamos hacer lo mismo cuando estamos, digamos, en un debate de si vamos a cambiar una constitución, nuestra constitución o no? ¿No? Y no es una constitución correísta, no es un tema de odio, yo creo que también la madurez social es muy importante en esto, ¿no? Aquí nos estamos jugando la vida y creo que eso es algo que debemos estar muy claros. Nuestros derechos, la protección integral, ¿no? De la vida, de nuestra dignidad. Y entonces, frente a esta situación, vamos a dejar que simplemente hagan lo que quieran para ver qué pasa. Creo que también es irresponsable, ¿no? De nuestra parte. Está en nosotros revisar la Constitución, está en nosotros leer, entender que lo que nos están diciendo también es verdad o no verdad. Yo puedo decir misa aquí, pero digo, ¿no? Ojalá alguien abra la Constitución, vaya al artículo 35, diga, ah, sí, ha habido grupos de atención prioritaria, investigue este tema, qué es una acción afirmativa, ¿no? ¿Qué es una garantía constitucional? ¿Por qué tenemos, digamos, la Corte Constitucional? ¿Por qué es importante que un gobierno tenga controles, ¿sí? O sea, pesos y contrapesos, porque un poder ilimitado arrasa con todo y con todos. Entonces, ver estos temas y no votar con odio, sino más bien con conciencia, ¿no? Porque nos estamos jugando el país en este momento. Bel, te agradezco muchísimo nuevamente, ya hemos quedado, ya estamos en la parte final de esta entrevista. Tu mensaje ha sido bastante claro, pero quiero que te despidas desde nuestra audiencia, pues dejando ese mensaje que quizás no está entendiendo la población de acá. Entonces, más que todo, pues a votar, llamada a llamar a votar con conciencia y no con odio, por favor. Así es, y no dar cheques en blanco, ¿no? Cuando un gobierno plantea refundar un país
no presenta un texto, no nos dice qué cambia, por qué cambia, con qué costo, abre la puerta a la incertidumbre sin duda alguna, cuando más certezas necesitamos, ¿no? Dando el contexto en que vivimos, proteger la vida, los derechos, nuestra economía cotidiana incluso. Creo que no es el mejor escenario para hacer cambios tan grandes como una constituyente. Y entonces, además, pedirles, ¿no? Que revisen la Constitución. No me crean a mí, vayan, abran la Constitución, vean la cantidad de derechos, ¿no? Que no solamente están nombrados ahí, sino que pueden ser ejecutados y de hecho han sido exigibles. Y el llamado a votar con conciencia, yo particularmente voy a votar por el no para decir sí mañana a nuestra vida, a nuestros derechos, a nuestra dignidad. El mensaje claro. Muchísimas gracias, Ibel. Pues esperamos que tengamos un encuentro presencial. Ya tenemos algunas oportunidades que nos hemos conectado de esta manera a través de Zoom, de plataformas digitales. Así que agradecerles también a nuestros amigos quienes están en compañía de APAC TV, de Jactap Informativo, en este Infórmate en la Consulta, en donde hemos desarrollado estos diálogos con expertos, con algunas voces, quienes nos dan su punto de vista de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre. Conmigo será hasta una próxima ocasión, decirles que en pocos instantes nos volvemos a conectar y ya desde otro punto de la ciudad de Otavalo, donde también se va a desarrollar un diálogo bastante interesante. Esto se va a desarrollar justo, o se está ya desarrollando acá en el cine Sisa, para que la gente pueda ir a escuchar un poquito, un momento ameno con sus amigos, en presencia de un cafecito, quizás una bebida por ahí, pues es la tónica de esta ocasión. Así que nada, la invitación está hecha para que estén también en compañía de APAC TV. Que tengan una buena tarde. Hay un rincón del Ecuador donde cada amanecer revela un mundo distinto, donde las montañas tocan el azul del cielo y los paisajes susurran leyendas ancestrales. Aquí, el arte se teje en las manos de culturas milenarias, de historias que guardan la voz de nuestros ancestros, de sabores que despiertan los sentidos y bailes que retumban en el corazón. Imbabura, un mundo en Ecuador. Autorización número 3255. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025.